con ustedes. Estoy luchando aquí contra este computador, pero me tiene loca. ¿Qué más? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted? Pues yo bien, pero un poquito preocupada con ustedes, chicos, porque estaba revisando algunos talleres y específicamente lo que hace referencia al examen y no, mejor dicho, mal, pero re mal, niños. Yo creo que se salvaron como 3 por mucho, de los que presentaron, ¿no? Porque falta todavía por presentar personas el examen. Entonces, yo iba a hacer lo siguiente, hoy voy a explicar un poquito la última parte de la guía y les voy a dejar el examen abierto otra vez. Todo lo del examen estaba en el cuaderno y en el material que se había entregado para que ustedes lo trabajen en casa. Yo no sé por qué les fue tan mal. Hay gente que sacó 2 buenas de 5 En el examen, profe, y el examen a todos nos fue mal, ¿Cómo, perdón? a todos nos fue mal. Ay, no te entiendo. ¿A todos qué? Nos fue mal, nos Por fue eso les mal. digo, creo que se salvaron unos 2 o 3 por mucho. No se salvaron más. Les cuento que estoy muy preocupada porque realmente, pues el examen no estuvo duro, todo está dentro de lo que se había propuesto en la guía. Entonces, no sé qué fue que les pasó, chicos. Estoy, Profe, ¿y por qué no dice no, espéreme, yo lo estoy buscando ahorita. los tres que les fueron Ya les bien? estoy viendo, pues obviamente a los que les fue bien no presentan, pero a los que les fue mal nuevamente tienen que pasarlo, tienen que presentarlo. Espérense que está abriendo el archivo. Entonces estoy preocupada porque todo estaba en el material que yo les había dado. Emanuel, Salvado, Samuel David, Samuel Castaño, Sebas Gallego y Carlos Andrés. Los demás, niñas, esa representación, ¿qué fue que les pasó, Ole? Muero. Profe, esos fueron los únicos que lo ganamos. Sí, sí. Gracias. Entonces, pues ustedes han sido 5, yo conté, que no, me acordaba mal. Entonces, ustedes pues no lo presentan, pero entonces los demás, no, los y las demás tienen que volverlo a hacer. Yo les voy a enviar nuevamente el enlace y voy a abrirlo porque ahorita está cerrado. Entonces, para que recuperen esa nota, porque si yo les hubiera pasado el informe con esa nota, le cuento que se quedaban todos, prácticamente a excepción pues de los que pasaron. Entonces, voy a abrirles nuevamente, voy a habilitarles nuevamente el examen para que lo hagan ahora. Y de igual manera yo la guía ya se las pasé la vez pasada, ¿cierto? Y entonces esperen si encuentro el material, voy a continuar un poquito de la explicación de lo que estábamos haciendo la vez pasada. Y entonces les dejo el momentico de hora para que ustedes puedan desarrollar nuevamente su examen, ¿no? Entonces habíamos quedado, si no estoy mal, en propiedades generales, que ya las habíamos dicho, las habíamos explicado, que era la inercia, la impenetrabilidad, ¿se acuerdan? Extensión, movilidad, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Que hacíamos el ejemplo del Sí, carro. profe, se me acuerdo. Ujú. Listo. Y entonces yo creo que nos quedamos para la explicación de propiedades químicas, ¿sí? O llegamos a los estados, no me acuerdo. Tal vez sí, ¿no? Sí pasamos los estados sólidos. Sí, 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 profe. profe, eso y bueno, también sí, todo eso. sólidos, líquidos y creo que quedamos, o sea, llegamos hasta líquidos, si no estoy mal.
Me parece, creo que sí. Y luego eran los gases, ¿cierto? Los que íbamos a explicar. Y entonces, a ver, continuemos. Espérense, quiero ver qué tanto es que hemos abarcado hasta ahorita. Porque esta ya está larga. El material. Espérenme un ratito. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Ya lo están adelantando o no lo han visto todavía? El taller tienen que entregarlo ¿qué es? El viernes, ¿no? Si no estoy mal. Sí, profe, ya lo terminé, ya lo estoy terminando. Entonces, de todas maneras, el miércoles yo les voy a dar la horita para que ustedes puedan ya terminar el taller y entonces puedan obviamente puedan ya entregarlo. Me están preguntando muchísimo que cómo se ponen al día. Pues yo lo que les quiero decir es que no pregunten tanto y hagan más, pues a los que me están preguntando. ¿Por qué? Porque es que si nos quedamos en profe, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Como a veces yo me demoro un poquito en responder y además que me preguntan siempre, por ejemplo, me preguntaban el sábado y yo el sábado no estaba atendiendo, el sábado yo estaba en lo referente a la entrega de estos informes y pues obviamente yo no iba a atender el profe y como voy con usted. Entonces, pues lo que tienen que hacer es desarrollar los trabajos, o sea, hacer las guías y presentarlas, porque esa es la única manera en la que se pueden poner precisamente al día con los trabajos. Entonces, regresando ya a nuestra temática, estábamos hablando sobre la materia y yo les decía que la materia es absolutamente todo lo que nos rodea, que tenga una masa y que ocupe un lugar en el espacio, que nosotros podemos diferenciar muchísimas características de la materia a simple vista, por ejemplo, las formas, olores, sabores, texturas, tamaños, etcétera. Pero adicionalmente, todo lo que es materia tiene unas propiedades o tiene unas características, unas cualidades que pues si bien es cierto no son perceptibles o no son conocidas comúnmente pues por las personas, o sea, uno no anda diciendo en la calle, ay no, mira ese punto de ebullición tan chévere, no, del agua, ay no, pero mira el punto de fusión no sé, del fuego, es lo máximo, ¿no? Uno dice, no, mira ese color de carro, qué bacano, o mira qué rica está esta manzana, o sea, si me hago entender, hay características que son comunes, que nosotros las manejamos a simple vista, que son perfectamente perceptibles y las manejamos sin problema. Y esas características que podemos manejar sin problema, que podemos ver, como les digo, a simple vista, no son otra cosa que las propiedades generales que tiene la materia, ¿sí? Esas son las propiedades generales. Ahora bien, hay unas propiedades que son específicas. Como yo les comentaba, las propiedades específicas son propiedades que les dan una característica especial a la materia. Por ejemplo, lo que les decía, el punto de fusión, el punto de ebullición, la maleabilidad, son características que pues uno no va a decirlas, o la densidad, ay no, mira, es que esta agua está más densa que el jugo que me tomé, o sea, obvio no, nosotros no hablamos ni siquiera como que lo asimilamos o asimilamos esa terminología, ya simplemente cuando nos toca aplicarla pues en este tipo de estudios o por ejemplo cuando ya más adelante nos volvamos médicos, nos volvamos qué sé yo, químicos, físicos, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso ya se hará como parte de nuestras vidas, pero pues la parte general, pues nosotros no utilizamos esas propiedades que son específicas y que les dan características así, específicas a los materiales.
Estas características específicas o las propiedades específicas tienen unas subdivisiones a su vez, ¿sí? Que son, por ejemplo, las propiedades físicas. Entonces, si nosotros vemos una propiedad física, es aquella que cuando nosotros la conocemos, pues no va a modificar las características, ¿sí? No va a modificar como la composición de los materiales. Entonces, por ejemplo, nosotros un color, ¿sí? Un brillo, así, el sabor mismo, el olor, nosotros pues generalmente no lo vamos a- a modificar, o esas características no permiten que se modifiquen los materiales. Entre tanto, hay otras propiedades que pues denotan un cambio en las características de los materiales o de la materia. Y estos cambios o estas propiedades se denominan químicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son o generan reacciones químicas, y las reacciones químicas generalmente producen cambios de estados, cambios de componentes, originan nuevos componentes, ¿sí? Entonces, la idea con esto es que nosotros diferenciemos. Las propiedades físicas son las que, pues, de alguna manera, si suceden, mantienen como constante la naturaleza de las materias o de los elementos, entre tanto que las propiedades físicas, al suceder o al pasar, pues lo que hacen es que permiten una modificación de la materia, ¿sí? Y entonces nosotros ahí habíamos estado hablando sobre algunas características de la materia que se dan cuando, por ejemplo, hay un cambio de estado, ¿sí? Los estados los estábamos viendo, era estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, y también se puede hablar de un estado que se denomina plasma, que lo tienen o se generan algunos materiales específicos. Y decíamos que el estado sólido, por ejemplo, tiene unas características preponderantes ¿cómo se dice? Que lo determinan, lo denominan, lo definen, ¿sí? Sólido es todo lo, bueno, tiene una forma definida, obviamente ocupa un lugar en el espacio, y decíamos que las moléculas o los átomos de los elementos sólidos están tan unidas, tan atraídas una con la otra, que les es prácticamente imposible el movimiento. Por eso ustedes ven que este celular, yo les decía la vez pasada, es sólido, o no sé, a ver, les voy a mostrar esta con la que me rizo las pestañas. Esta, miren, eso, o sea, no se le está moviendo el material. ¿Por qué? Porque sus componentes precisamente están tan unidos que permiten que sea compacta, ¿sí? Que también puedo resaltar de los sólidos, que estos no fluyen. O sea, usted no ve que se está como chorreando, se está regando el celular, no. Mírelo, ahí está, en su forma definida. Y tiene un volumen, ¿no? Constante, o sea, este no me va a cambiar. Este volumen, a menos que pues lo parta en dos y obviamente me quede a la mitad. Sí, pero los sólidos no cambian de volumen generalmente. Los líquidos, estos, al contrario de los sólidos, sí fluyen. Las moléculas no están tan unidas, tan adheridas, tan atraídas, no tienen esa fuerza de atracción tan grande, y por eso permite fluir, ¿sí? Por eso les permite fluir. ¿Qué puedo decir yo? Que son más densos, ¿no? Son más densos que, por ejemplo, los gases. De igual manera, nosotros podemos ver que un líquido, usted, por ejemplo, pone un vasito, agua en un vaso, y el agua va a tomar la forma del vaso del agua. Pero si la pone, por ejemplo, en un recipiente redondo, entonces va a tomar esa forma. Es decir, que estos líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Perdón, que me pico el ojito. ¿Qué otra cosa? Se comprimen, ¿no? Se comprimen con facilidad, y entonces, ¿qué pasa con eso? Eso origina que los volúmenes no sean constantes. Y como les digo, las moléculas no están atraídas
o no tienen una fuerza de atracción tan dura, tan potente como la que sí tienen los sólidos. Por eso, como les digo, pueden fluir. Los gases, a diferencia de los dos estados anteriores, ¿qué hacen? Las moléculas de ellos ahora sí están separadas, por eso pueden tomar una forma que es inclusive muy extensa, ¿sí? Los recipientes donde están o los lugares, los sitios donde podemos encontrar gases, pues son muy amplios, ¿sí? También, al igual que los gases, que los líquidos, perdón, los gases pueden ocupar los volúmenes y toman la forma del recipiente que los puede contener. También se comprimen, ¿sí? La fuerza de atracción es tan bajita, de pronto que inclusive hay una fuerza de repulsión entre las partículas, es decir, que no se atraen, al contrario de atraerse, como que tienden a separarse más, ¿sí? Y al estar separadas, las moléculas entonces empiezan a generar mucha movilidad. Y entonces por eso los gases tienen un gran movimiento. Espérenme que me está timbrando este coso, no sé qué es lo que pasa. ¿Sería que se apagó? Que se apagó esto. Bueno, entonces tienen mucha movilidad, ¿sí? Precisamente por la repulsión que hay entre sus partículas. Ahora sí, hay un estado que se denomina estado plasma, ¿sí? Que únicamente lo podemos encontrar cuando tenemos unas temperaturas muy elevadas, ¿sí? Se forma, por ejemplo, cuando la materia está bajo condiciones extremas de alta energía, por ejemplo, tan intensa como las moléculas que separan violentamente y los átomos quedan sueltos. Ahí podemos nosotros citar, por ejemplo, la llama de una vela, ¿sí? Esa podría ser una representación de la fase plasma. O, por ejemplo, el gas de una lámpara fluorescente, ¿sí? Entonces, estas se dan en temperaturas, pues, que son muy elevadas, tirando, como se dice, a que sean extremas, ¿sí? Aquí, pues en algunos laboratorios o las personas que estudian este tipo de fenómenos lo han hecho o han creado estados plasma, ¿sí? Que son artificiales o de manera artificial. Tal es el caso, por ejemplo, de las lámparas fluorescentes, ¿sí? Estos contienen una cantidad de vapor de mercurio que, pues, produce precisamente este plasma, ¿sí? Entonces, estas se mezclan, por ejemplo, con un gas que es un gas inerte, por ejemplo, el argón o el neón, y entonces al hacer esa mezcla precisamente generan estos tubos, o sea, el contenido fluorescente precisamente o lo podemos catalogar como estado plasma. De pronto, si ustedes quieren ganarse un puntico para ver si les ayuda en el examen, pueden consultar qué estudios o qué generación, o ejemplos más bien, para que no les quede tan difícil. ¿Qué ejemplos ustedes pueden dar de un estado plasma? ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, esperen un momentico, chicos, por favor. Perdón, pero... ¿Profe, en estado qué? Plasma. Ejemplos, unos 2 ejemplos y más o menos si tienen ustedes como la explicación del estado plasma. El Sol es un plasma calentado por fusión nuclear. Pantallas de televisión o monitores. Las pantallas de plasma contienen gas de neón y xenón.
Profe, algunos ejemplos de estado de plasma, el rayo, el sol, neurosa. Ah, no, nebulosa. Arco de soldadura. Arco de soldadura. A ver, primero me participó Laura, ¿cierto? Laura, ¿dónde estás? Espérate, las voy a buscar porque en el cajón. ¿En el segundo o en el primero? Tengo esos exámenes, pura J. Y por cierto, solo hubo un superior. Los otros sacaron, Básico. no, alto, pero solo hubo Ah, un superior. Entonces, en la cuarta nota les voy a poner participación. Porque las otras ya me participó, a ver, Mendieta, Lauris y Daniela, ¿no? Daniela Contreras. Digamos, de una vez les voy poniendo porque luego yo me olvido. Listo. yo. Entonces, aquí Ah, ¿quién es yo? más ejemplos. ¿Quién? Más ejemplos. Si quieren participar, Son el sólido, el líquido, el gas, el plasma ajá, y condensada de Born. sí. Pero entonces yo les estoy diciendo que me comenten ejemplos de plasma, de estado de plasma o de la fase plasma. Profe, pero aquí o en la guía. ¿Cómo así? Si quieren participar ahorita lo pueden hacer. Ah, ok, ok. Lo pueden, sí es bueno que lo tengan como unos ejemplitos en el cuaderno, ¿no? Estoy buscando. Profe, pantallas, monitores. ¿Quién me participó? A mí me parecen sol, vientos solares, nebulosas, pantallas, televisor o monitores, tubos fluorescentes, soldaduras de arco eléctrico, cohetes, reactores de fusión, lámparas de plasma, relámpagos, ionosfera, aurora boreal. Boreal. Ujú. Listo. Entonces fue Laura y ¿quién más? Dani, Profe, vea, profe. Gerald, Digo yo, profe. Emanuel. Vea, yo busqué qué es un estado, qué es el estado de la materia plasma. Ajá. Plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Calentando un gas se puede obtener plasma. Ujú. Por eso hablábamos que siempre se generan a temperaturas muy elevadas, ¿cierto? Sí. Cuando algún objeto de la Ujú. materia principalmente, como dice Manuel, los gases se elevan a altas temperaturas. Ahí se puede generar el estado plasma. En compañía, pues, de algunos elementos químicos, obviamente. Bueno, chicos, entonces, por ejemplo, hay otra anotación importante que debemos hacer frente a los estados de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, entre el estado sólido y líquido hay unos estados que son intermedios. ¿Por qué? Porque sus características son similares a ambos estados, pero no se pueden clasificar, ¿no? O sea, con alguno de estos estados. Si bien es cierto, tiene características de los dos, no se puede clasificar en uno en especial. ¿Por qué? Porque no cumplen todas las características o de alguno de estos estados. Aquí se puede, por ejemplo, decir los geles, ¿sí? Las cremas. Entonces, podríamos encontrar algunos que son estado vítreo, que es un líquido viscoso que pierde su capacidad de fluir. Si bien es cierto, es líquido, es tan viscoso que no le permite moverse.
Otro estado sería el pastoso. Si quieren, ahora les paso, ustedes pueden encontrar también, espérenme, ustedes pueden encontrar también esta información. Ay, he tenido la cámara apagada, perdón. ¿Cómo es esto? Ustedes pueden encontrar también esta información en el documento de Caminar en Secundaria. Yo no sé si ustedes lo tienen a la mano o yo se los descargo y se los paso para que lo tengan, porque estamos trabajando, si ustedes se acuerdan que yo les dije que íbamos a trabajar las temáticas de Caminar en Secundaria. Y para la próxima clase, aparte pues de terminar el tallercito, les voy a dejar como unas de las actividades que están aquí, que ya son específicas para el proyecto, ¿sí? Entonces estábamos hablando de los estados intermedios entre el sólido y líquido, ¿sí? Otro estado intermedio sería el pastoso, que es un líquido de alta viscosidad, pero que sí tiene la facilidad de moldearse, ¿sí? Es decir, de cambiar de forma. Y el gel, que es una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Pues todos conocemos el gel y creo que más de uno lo utiliza, ¿cierto? Entonces, tienen como característica especial que tienen una dureza elástica. Entonces, ustedes asimilen, por ejemplo, el gel es una suspensión coloidal de partículas sólidas, pero que están como inmersas, incluidas, diluidas, por ejemplo, en un líquido. Bueno, también nosotros podemos ver que la materia puede cambiar muchas de sus características por acción de agentes externos, ¿sí? Por ejemplo, el frío o el calor. Estas modificaciones, como podemos de pronto decirles que son cambios de estados o cambios físicos más bien, cambios físicos. Y son procesos en los que no se altera la naturaleza de los componentes que hacen parte de la materia, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, meten cualquier alimento de los que compran a la nevera, este alimento va a conservar sus características, ¿no? Obviamente en un tiempo. Si usted lo mete al congelador, entonces este se va a congelar, pero conserva las características y no las pierde, es decir, que no se pudre, no se daña, ¿sí? Se conserva. Entonces ahí está habiendo acción del calor, por ejemplo, y las características, como les digo, se conservan. No hay alteración de las sustancias que componen estos elementos, en este caso los alimentos. De igual manera, pues nosotros podemos ver más que todo esto, si guardamos carnes, mejor dicho, con todas las sustancias o todos los alimentos que nosotros podamos poner al frío. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría mucho que ustedes accedan al material de Caminar en Secundaria y para la próxima clase yo lo que quiero es que ustedes, Dios mío, me olvidé de una cosa, me hacen acuerdo de la fotico antes de salir, por favor. Que ustedes accedan al material de Caminar en Secundaria y que podamos desarrollar la próxima clase un taller, pero si se puede hacerlo, ¿cómo se dice? En línea, lo vamos a hacer en línea, lo vamos a ir desarrollando en línea. Es decir que como aquí hay varias actividades en el libro, entonces, por ejemplo, yo voy preguntando, Sebastián Cardona, tú desarrolla tal actividad, Lucero desarrolla esta actividad, Gerald desarrolla esta actividad, Liz, a cada uno les voy a poner como o sea, todos vamos a desarrollar la actividad, pero cada uno va a responderme individualmente. ¿Para qué? Para que pues todos participen y todos podamos lograr la nota en clase de precisamente esta clase. Entonces vamos a hacer una horita, la próxima clase, desarrollando el taller de manera virtual.
¿sí? Entonces, los dejo ahorita para que en este momento ustedes puedan desarrollar su examen nuevamente y lo puedan recuperar, pues obviamente los chicos que yo mencioné que habían obtenido una buena calificación en el taller, pues no van a tener que desarrollarlo nuevamente, pero sí continuar con el desarrollo del taller planteado en la guía, que está muy fácil, por eso lo quiero complementar ya con la temática de caminar en secundaria el miércoles, y en esta ahorita ustedes pueden desarrollar pues los unos el taller y los otros el examen. Espero que esta vez sí, no sé, como que le pongan atención porque como les digo, todo el material está ahí en el, en el cuaderno, pues tendría que estar. Y si no, en las guías que yo he pasado está todo, todas las preguntas las saqué de la guía. Entonces, no se preocupen si de pronto no entienden algo, remóntense a la guía y ustedes ahí van a encontrar toda la información que requieran. Antes de irnos, les ruego por favor me abran la camarita y tomamos la foto de la asistencia, porque ya nos queda el minutico último, por favor, y ya los dejo con el examen. Chicos, porfa, se me va a acabar el minuto para que abran la cámara. Profe, yo hoy estoy desde el celular y no tengo cámara. Hay niños que nunca abren la cámara, ¿vale? Para la próxima, uniforme, niños. En serio que no los puedo dejar entrar sin uniforme. Me toca sacarlos a mitad de la clase. Esta clase también la voy a subir al grupo, como las anteriores. Entonces, si alguna situación quedó sin explicación, ahí se pueden actualizar en información. Eso, chicos, les agradezco mucho. Entonces, ahorita mismo les voy a poner el examen nuevamente. Y a los demás, a los que no tienen que hacer el examen, por favor, para que se dediquen a desarrollar el taller, para que el miércoles desarrollemos ya el segundo taller, ya sin tener que cruzarse en información ni en trabajo, ni tener que duplicarse en trabajo. Eso, mis niños. Chao, profe. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una excelente semana. No sé cómo arreglarme el pelo, mejor dicho, voy a salir como, bueno, no, definitivamente no puedo. Ya nos vemos entonces el miércoles, hijos. Y muchos éxitos en su examen, ¿no? Nuevamente. Gracias, Un profe. abrazo para Chao, todos. profe, muchas gracias. Bueno, señores. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao.